Se reportaron por el WhatsApp a la familia Merente Suárez, Acosta Escobar, Cabanero Goitía, Mosquera Abrante, Brito Camacho, a Ana Colmenares, Montesinos Cortesía, Rebeca de Vallejo, Aguilera Fagunde, Rodríguez, Escobar Guedes, Rodríguez de Montesano, Escobar Guedes, Álvarez Tenía, Rodríguez Colmenares, Gineris Paredes, Yoscari Navas, Tines Ladera, Ortega Domínguez, Mota Marcano, Violeta Colmenares, Mary Sánchez, Noraima Gutiérrez Vilche, José Ruiz, Yamilca Cárdenas, Davierqui, Xiomara Calmona, Nélida, lo que vi hasta el momento. Lo voy a invitar, hermano, a que busquemos lo que tienen Biblia a la mano, si no me siguen la lectura, en Segunda de Crónicas capítulo 20. Segunda de Crónicas capítulo 20, para comenzar nuestra vigilia de guerra. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente en Segunda de Crónicas capítulo 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazezón Temar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. El rey Josafat decide hacer lo mejor que podemos hacer en estas circunstancias difíciles, que es humillarnos delante de Dios. Luego, el 5 dice así: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y luego el 10 dice así: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y mujeres y sus hijos. Fíjense, en esta circunstancia difícil, donde venía un gran ejército destructor, conquistador contra Judá, contra Jerusalén, ellos reconocían que no tenían fuerza, que humanamente no había ninguna alternativa. Y ellos le recordaban a Dios su promesa, le recordaban a Dios que era Él el que lo había traído por todo este caminar, que Él lo trajo de Egipto. Incluso le recuerdan que por mandato de Dios no le hicieron oposición a cierto pueblo que ahora venía a pagarle mal, a pagarle venganza y a tratar de destruirlo. Y les preguntan: ¿no lo juzgarás tú, Dios? Buscando respuesta donde podían buscarla, solamente en la presencia de Dios. Pero hay algo bien interesante que quiero compartir con ustedes. Sigue diciendo el 14: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matadías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Sid, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Luego, en el 17 sigue: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quieto, y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Fíjense algo interesante, y hay que hacer una pausa. El mandato del profeta, del Dios, hombre de Dios en este momento, que estaba dando la palabra, decía: estén quietos. Y vaya que es difícil estar quieto en estas circunstancias. Hay una amenaza de un gran ejército
grande, una gran alianza que viene a tratar de destruir a Jerusalén, a conquistarla, a matar a los valientes, a hacer cualquier cantidad de cosas. Y ella le dice, está quieto. Y esta palabra de quieto no es solamente que se queden inmóvil, sino que se queden en paz, en tranquilidad, en sosiego, cero angustia, cero hacerle caso a las cadenas de mensaje, cero andar de un lado para otro, sino en paz y en tranquilidad consigo mismo, confiando en Dios. Y le dice que no tengan miedo de esa multitud tan grande, porque no era de ellos la batalla, no era de ellos la guerra, no era en sus recursos que eran casi nulos, sino que era en el poder de Dios que se iba a librar aquella batalla. Y luego dice que no habrá necesidad de que peleen, sino que Dios iba a pelear, iba a estar con ellos. Y dice el 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Fíjense, en esa alegría, en ese gozo de recibir la palabra, de que Dios iba a estar con ellos, de que no había necesidad de que sacaran cuentas, de que hicieran cálculos en logística, de lo que tenían, de lo que no podían, no había que planear estrategia de guerra, sino que había que confiar en Dios. Josafat, como buen líder, como buen hombre de Dios que guiaba un pueblo cuyo destino estaba en la mano de Dios, se postra y se inclina delante de Dios. ¿A qué? Dice la palabra, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Cuántos se pueden gozar con esto? Yo me gozo, hermano. Adoraron a Jehová en medio de las alertas de conquista de un gran ejército extranjero, en medio de las alertas y las preocupaciones naturales de que no tenían cómo hacerle frente a aquella batalla. Recibieron una palabra. ¿Cuántas palabras has recibido tú? Recibieron una palabra. Y esa palabra fue suficiente para activar en ellos la fe. Y se activó ese convencimiento de creer al que enviaba el mensaje. No al mensajero, sino al que enviaba el mensaje. Y el mensaje lo enviaba Dios mismo. Y ellos tomaron esa palabra y se aferraron a esa palabra. Y era motivo de gozo y motivo de postrarse delante de Dios y de adorar. Y ellos estaban previo a que estaban en el preámbulo de ir a la batalla, donde ellos no iban a pelear, pero tenían que hacer acto de presencia. Ellos iban a esa batalla confiando en Dios y se postraron, gozaron, adoraron a Dios en ese momento. Sigue diciendo el 19, y se levantaron en ese momento, cuando el rey se postra a adorar junto a todo el grupo que estaba allí, junto a todo el pueblo, dice el 19, se levantaron los levitas de los hijos de Coá y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. En estos momentos, hay momentos donde hay que estar, hermano, tranquilito, que no nos escuchen, suavecito, bajamos la voz, bajamos los volúmenes. Pero hay momentos donde la fe demanda un acto exterior, un acto externo, un acto donde nuestros hechos demuestren la convicción que hay en nosotros. Y en este momento ellos levantaron un gran clamor o un gran canto, una gran adoración, un bullicio, hermano, fue lo que hubo en ese momento. No te adoro, no, fue un bullicio, fue un gran clamor lo que hubo ahí, pero de gozo, de contentamiento, porque habían recibido una palabra de parte de Dios. El 20, y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a su profeta y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, con vestidos y ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y el pasaje sigue. Y mientras ellos, había un grupo que alababa a Dios con ornamentos, con vestiduras de gala, y ellos se dirigían al campo de batalla, Dios permitió que hubiera una gran confusión en ese gran ejército extranjero, y entre ellos mismos cayeron en sus propias trampas, cayeron en sus propias celadas y se destruyeron completamente. Y cuando hizo presencia el pueblo de Dios, lo único que tuvo que hacer fue tomar el botín, tomar gran riqueza que hubo regada dentro de ese poco de cuerpos muertos. Y con esa riqueza luego ellos se dirigen a Jerusalén. Dice el 28, para ir finalizando, y vinieron a Jerusalén
con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque Dios le dio paz por todas partes. Concreto la idea con esto, hermano. Vamos a hacer una vigilia de oración y guerra espiritual. Y como es bien sabido, el grupo que recibió las enseñanzas migeas en su momento, no podemos ir a la batalla, no podemos ir a la guerra espiritual sin primero dedicar un tiempo de adoración a Dios, un tiempo de intimidad donde vamos a atraer el rostro de Dios sobre nuestras vidas. Búsquese varios cantos de adoración que usted lo pueda colocar para que cada quien en su casa, en su hogar, se unan en una adoración genuina, un clamor, un buscar de Dios, un derramarse delante de la presencia de Dios. Adore a Dios, bendígalo como usted lo hace siempre y busque esa intimidad con Dios, ese quebrantamiento, que el gozo de Dios lo arrope, que la presencia de Dios sea tal en su casa que usted se sienta que está un domingo en la mañana en pleno culto. Recomiendo que cada líder de hogar inicie con una oración y luego con esas canciones de adoración y alabanza. Son exactamente 10:49 hasta las 12 de la noche. Vamos a entrar en este momento de adoración, hermano. Adoración, ¿por qué? Porque hay poder en la adoración, atraemos la presencia de Dios. Y Dios lo bendiga, hermano, y los invito a todos a que entremos en este momento de adoración hasta las 12 de la noche. Estamos en Isaías 62, que era nuestro lema para hacer el llamado a esta vigilia. Y quiero leer algunos versos que, comenzando con el 1, dice de la manera siguiente: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán la gente tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Exibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Luego el 6 dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Y aquí hago una pausa. Los muchachos recordarán que siempre en Isaías 62 el Señor nos inquietaba por el tema de los atalayas. Un atalaya es un vigía. Un atalaya podemos compararlo hoy en día como un centinela en los cuarteles militares. Atalaya muchas veces tiene armamento o tiene algún dispositivo de alerta, como en la antigüedad tenían las trompetas para dar la alerta clara. Los atalayas, en Venezuela en particular, tenemos esta convicción y esta certeza. Dios ha puesto centinela, Dios ha puesto atalaya, y nos incluimos nosotros en Betania, nos hemos despertado hacia esto y nos hemos abocado hacia esto, a estar como atalaya del Señor para alertar de los juicios, pero también para pedirle al Señor el socorro, el debido sustento, la debida provisión cuando fuere necesario. Y dice así: sobre tu muro he puesto guarda todo el día y toda la noche. Y siempre hacemos esto, cadenas de oración de día, de noche, vigilia. No es nuevo, no es por el tema del coronavirus, aunque esto nos da una mayor posibilidad. Pero sí tenemos ya algún tiempo en esto, en las vigilias, en los clamores, en los ayunos, y es una inquietud que el Señor nos ha dado a los centinelas, a los atalayas en Venezuela. Pero la segunda parte me gusta muchísimo, cuando dice: no callarán jamás. ¿Y cuál es la tarea de un atalaya o de un centinela? Principalmente dar una alerta a la ciudad cuando viene un ataque del enemigo, y en eso nos hemos llevado pues un buen tiempo, en alertar a la iglesia cuando sentimos de parte del Señor inquietudes, juicios, o cuando sentimos de parte del Señor hablarle hacia la paz, hacia la tranquilidad, como es este caso. Cuando hay tantas voces de angustia, cuando hay tanta gente desorientada, nosotros hemos entendido de parte del Señor que esto del coronavirus no es un tema para ver al diablo necesariamente, es un tema para ver el justo juicio de Dios
sobre las naciones, sobre el pecado, sobre tanto daño que le ha hecho la humanidad a la tierra, que es la creación de Dios también. Y esto lo podemos ver, podemos sentirnos gozosos a veces y extrañados cuando vemos por la televisión, por los medios de comunicación, que la fauna está retomando lugares que tradicionalmente eran de ellos, donde hoy en día existe una autopista, donde hoy en día existe una ciudad, donde existen carreteras, plazas, patios de hoteles. Pues en un tiempo era hogar de avestruces, qué sé yo, de pavo real, de monitos, y hoy en día vemos a estos animales tomando esos espacios. Claro, sabemos que cuando volvamos a la cierta normalidad, cuando los vehículos empiecen a transitar y la gente con su bullicio a tomar su posición en las calles, los animales ciertamente se retraerán. Pero esto nos dice a nosotros, hermanos, que ciertamente la tierra, el planeta, está descansando de alguna manera del hombre. Y como sabemos, la palabra dice que la intención del hombre desde la juventud es lo malo, es la maldad. Y esa maldad del hombre y ese pecado del hombre pues ha llevado a la tierra a un nivel de estrés también. Así como nos estresamos nosotros, así como se estresan los muchachos a veces con la represión de los padres, y los padres se estresan con la rebeldía de los hijos y etcétera, el esposo con la esposa, y para ustedes contar, así la tierra se ha estresado también de la contaminación y el maltrato que el hombre ha hecho de esta la casa que Dios le ha dado. Y por eso vemos que es justicia de alguna manera de Dios, es un juicio justo de Dios, que hay mortandad, que hay peste. Sí, hermano, es terrible. Y como lo dije en una reflexión anterior, que también montamos por video, la Pascua que simboliza gozo, que simboliza libertad, que simboliza celebración, se dio en el contexto de una mortandad terrible en el pueblo de Egipto, donde murieron todos los primogénitos, tanto de personas como de animales. Entonces, en ese contexto de mortandad, el pueblo de Israel celebra cada año con gran gozo el recordatorio de que Dios lo sacó de Egipto con brazos fuertes, con hechos prodigiosos, en sí emocionante. Pero se dio en ese contexto de que había una mortandad en el pueblo de Egipto. Y así mismo hoy, aunque vemos una mortandad, aunque vemos una pestilencia terrible, que es agresivísima, que si se descuidan los márgenes o si se descuidan las medidas, pues puede ser muy explosivo. A pesar de eso, vemos que Dios no nos ha faltado a nosotros acá en Venezuela. Y hemos podido ver, hermano, no es ni siquiera la eficiencia de las autoridades, no es ni siquiera que tenemos un gran equipo médico o instalaciones, no, es la gracia y la misericordia de Dios que nos dice a nosotros, sus siervos, los centinelas, los atalayas, que debemos dar una palabra de tranquilidad a Venezuela. Y no callar las cosas de Dios. Vamos a leer el 6 completo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Luego nos hace un llamado de atención a nosotros, los centinelas. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Y es que el trabajo del atalaya no es un trabajo que tiene reposo nunca. Debemos estar siempre intercediendo, recordándole a Dios su promesa, hablando con Dios, honrándole, adorándole, bendiciéndolo, atrayendo su rostro, pero recordándole sus promesas, recordándole la palabra que ha dado. ¿Y cuándo vamos a reposar? Cuando veamos que Dios ha cumplido el plan, ha cumplido la promesa, ha cumplido lo que ha depositado en nosotros para nosotros darlo. Y se ha dado palabra de bendición para Venezuela. Se ha dado palabra de que de Venezuela será como el epicentro del gran último avivamiento que comenzará en Latinoamérica, y Venezuela es uno de esos focos de mayor impulso del evangelio, de la predicación del evangelio. Y por eso nosotros debemos orar día y noche, no descansar, ni dejar descansar a Dios. Hermano, ponernos como un muchacho fastidioso. Cuando le dice a un papá, papá quiero un helado, papá quiero un helado, papá quiero un... El papá finalmente tiene que acceder a darle el helado, porque si no, no se quita ese atosigamiento, esa insistencia del muchacho. Esto es lo que nos dice a nosotros el versículo 7. No le deis tregua, ¿a quién? A Dios. No le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza de la tierra. Y esto es maravilloso, porque luego viene la recompensa, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente segmento. Continuamos con nuestra lectura en Isaías capítulo 62.
nos gozábamos con esas oraciones y la enseñanza que nos compartió la hermana Lady. Retomando la lectura de Isaías 62, versículo 8, es interesante porque viene como la confirmación, la confianza que nos da Dios a nosotros. Y dice de la manera siguiente: juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que los cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Fíjense, ¿qué nos está diciendo el Señor acá? O sea, en versículos anteriores, veamos que Dios había puesto centinelas sobre toda la muralla de la ciudad, y había un exhorto, o se hacía un exhorto, a que no podíamos callarnos, ni podíamos descansar, ni darle tregua a Dios hasta que cumpliera la restauración de la ciudad y el cumplimiento finalmente de su palabra. Ahora aquí más adelante nos dice que Dios ha jurado por su mano derecha, y muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de la mano derecha de Dios o el brazo poderoso de Dios, se hablaba de la figura de su Hijo Jesús. ¿Qué fue lo que juró? ¿Qué fue lo que prometió? Que el fruto de nuestro trabajo no iba a ser para nuestros enemigos, ni el fruto de la vid, del vino, que simboliza el gozo, sino que iba a ser para los que lo cosechan, eran los que lo iban a comer, iban a alabar a Jehová, y los que vendimian, los que buscan el fruto de la vid para convertirlo en vino, eran los que lo iban a beber en el atrio del santuario. ¿Qué significa esto? Que el producto de nuestro trabajo, que nuestra producción, iba a ser para nosotros disfrutarla, para nosotros gozarnos en eso. Y el fruto de la vid, o sea, el vino, que simboliza también alegría. Muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando se habla de tomar vino y alegrarse en su corazón, se habla de eso, de la alegría, del gozo del Señor. Hay otra simbología que habla de embriagarse en el Espíritu Santo de Dios. Pero sea como sea el caso, que nos íbamos a alegrar en el santuario de Dios, que ahí era donde íbamos a beber el vino, que era producto de nuestro trabajo, y que Dios lo iba a preservar para nosotros, y ya el devorador, el saltón, el revoltón, no iban a tener parte en esto, sino que era para nosotros, porque Dios mismo lo había prometido y lo había jurado por su mano derecha y por su poderoso brazo. Luego dice, verso 10, dice: pasad por la puerta, barred el camino al pueblo, allanar la calzada, quitar las piedras, alzar pendón a los pueblos. O sea, facilitarle el camino a Dios, al pueblo. O sea, no ponerle las cosas difíciles para que el pueblo se pueda llegar a Dios, sino facilitarle el camino, ser nosotros ese canal de bendición para el resto de las personas. Luego dice el 11, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra, y le llamarán pueblo santo, redimido de Jehová, y a ti llamarán ciudad deseada y no desamparada. Son palabras de restauración hermosa, promesas que se le hicieron a Jerusalén en su momento, pero que son fácilmente aplicables a Venezuela el día de hoy. Pero esto tiene que ver, hermano, más que con un conocimiento de la palabra, más que con conocimiento de enseñanzas que nos han dado por años a nosotros, tiene que ver con la fe. Y no estoy hablando de la fe teórica, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No estoy hablando de la teoría, estoy hablando de la fe puesta en acción, de esa fe que llevó a que hicieran poquitas personas huir a ejércitos extranjeros, a callar boca de leones y toda la historia que ya conocemos. Pero es también la fe que el día de hoy mantiene a un pueblo de Dios dentro de Venezuela con gozo, con contentamiento, con alegría, a pesar de las muchas voces agoreras de desastre que hay. Y de esto se trata, de fe. Esta palabra que acabo de leer, cualquier cosa que yo le puedo decir, si no va acompañada de fe, hermano, será un tiempo más, será una cosa muy interesante, o a lo menos una cosa muy extraña. Pero no, si la tomamos con fe, hermano, puede ser la diferencia entre gozarnos en este momento de breve tribulación o de seguir en angustia como mucha gente está en este momento. En Romanos capítulo 4, verso 17 en adelante, yo he titulado este pasaje Fe a toda prueba. Y dice así: como está escrito, hablando a Abraham, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios.
a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios, Elohim, nuestro Salvador, el creador del universo, es un Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este momento? Virus, ¿verdad? Tenemos un virus. Tenemos un virus ahorita en este momento. ¿Qué más tenemos ahorita? Tenemos amenazas de invasión. ¿Qué más tenemos ahorita? Crisis económica. ¿Qué más tenemos ahorita? Eso es lo que es. ¿Verdad que sí? Pero nosotros hemos creído en un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, si tenemos virus, si tenemos crisis económica, si tenemos flojera, pues vamos a hablar de que va a haber una bonanza económica, de que va a haber una recuperación de la crisis, de que vamos a tener nueva fuerza como las águilas, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen y da vida a los muertos. Y si algún sueño, alguna esperanza se ha adormecido y se ha muerto, es el momento de darle vida a través de la fe. Y de esto se trata. Un guerrero de oración en este momento es inconcebible si no se aferra a la fe. ¿Y qué es fe? Creer en la locura, hermano. Y no es locura llamar las cosas que no son como si fuesen. No es locura pararse en medio de la peor crisis económica, de la peor crisis epidémica en los últimos 100 años por lo menos, y decir, creemos en Dios, está con nosotros, nos va a sacar de aquí, el camino que viene es mejor. Es una locura. Y es que así es la fe. La fe no se puede racionalizar. La fe no podemos agarrar ningún libro teológico y tratar de, con algunas explicaciones, con algunas teorías o con algunos estudios, tratar de darle forma a la fe. La fe se trata de un sentimiento que debemos arraigar en nuestro ser interno, que debemos aferrarnos a eso y creer más allá de cualquier lógica. Y vamos a seguir leyendo el pasaje. Dice el 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en fe al considerar, y aquí viene lo interesante, Abraham no tuvo duda al comenzar a analizar en lo natural. ¿Y qué era lo natural? Su cuerpo. Abraham era un anciano que tal vez ya estaba entrando en una etapa incluso de impotencia sexual, y se le había prometido que iba a ser padre de muchedumbre. Esto parece ilógico, es más, no parece ilógico, esto es a todas bruces ilógico. Y Abraham no se aferró a ningún análisis humano para dejar de creer en la promesa de Dios. Entonces, no consideró su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, que ese es otro tema. Sara era una mujer ya estéril de hace años. Y dice el 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y me gustó el título que le puse a este pasaje de Romanos 4, 17 al 22, fe a toda prueba. A Abraham se le dio una promesa, como las promesas que nosotros recibimos a veces y nos aferramos a ella, la palabra de Dios. Pero la diferencia entre alcanzar la promesa o verla de lejos es la fe. Tenemos que aferrarnos, hermanos, en fe. Tenemos que creer más allá de todo pronóstico. Si Abraham fuera muy inteligente, para mí Abraham es una persona muy sencilla. Si Abraham hubiera sido un hombre muy inteligente, tal vez la inteligencia le hubiera jugado una mala pasada y lo hubiera hecho dudar de la promesa de Dios. Entonces Abraham no se llevó con el intelecto ni con los cálculos, sino que se creyó como un niño. Tuvo una fe como de un niño, creerle a su padre cuando le da una palabra. Y en esa fe es que usted y yo tenemos que aferrarnos para seguir orando como lo hemos estado haciendo hasta esta hora de la madrugada y creer que Dios le va a dar respuesta a todas estas palabras y creer muchas cosas más todavía. Vamos a dejarlo hasta acá y seguimos en otro lapso de tiempo después que hagamos algunas oraciones y unos momentos de oración para continuar con el mensaje. Dios me lo bendiga, hermano. Bueno, hermano, continuamos con este compartir de estos pasajes que teníamos en Isaías 62, Romanos 4, y ahora para cerrar
en Mateo 6. Mateo capítulo 6, del 32 a 34, dice de la manera siguiente: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El verso 33 y el 34 tienen una enseñanza que yo llamaría fundamental. Son como pilares para nuestra conducta de vida cotidiana como creyente, nuestra conducta como cristiano en cuanto al afán, a la ansiedad, a la angustia, pero también en aprender a reposar en Dios, a tener ese gozo, ese contentamiento, a tener esa tranquilidad que a veces debemos tener en vez de estar tranquilos. Dice el 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Nuestras necesidades cotidianas, hermano. El alimento, el gas, el agua, la bolsa CLA, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son cosas de necesidades cotidianas que Dios sabe que las necesitamos, pero debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas estas cosas sean añadiduras y no que sea nuestro motor fundamental de vida diaria, que no pueda convertirse eso en nuestra primera y única prioridad. Nuestra prioridad debe ser la búsqueda del Señor, la búsqueda de comunión con Dios, comprender su palabra, ser obediente a ella. Y en consecuencia, pues entonces, como ponemos a Dios y su reino de primero, estas cosas vendrán por añadidura. Pero el 37 remata. El 37 le pone el top a la enseñanza. Dice, así que no os afanéis. ¿Qué es estar afanado? Estar angustiado, estar preocupado, estar hiperactivo. No os afanéis por el día de mañana. Hermano, ¿qué es mañana? No sabemos. Mañana es incierto. ¿Cómo que incierto? Hermano, nos acostamos a dormir, pero no sabemos si el Señor le place venir, suena la final trompeta y nos vamos al cielo con Él. Nos llevan los ángeles al cielo, ¿verdad? O de repente nos acostamos a dormir y hay un gran terremoto y se nos cae la plataforma encima, igualito nos vamos para el cielo también. Y etcétera, etcétera, etcétera. El mañana no es una incertidumbre total, solamente debemos confiar en el Señor y dejar al mañana el afán que venga. Si tenemos alguna necesidad hoy, alguna carencia hoy, alguna angustia hoy, tratemos de concentrarnos en el hoy, hermano, y disfrutar al máximo, disfrutar las bendiciones de Dios hoy, disfrutar la provisión de Dios, recordarle a Dios su promesa el día de hoy. Y el día de mañana ya veremos qué trae el día de mañana. Por eso dice, basta a cada día su propio mal. Por aquellas personas que viven angustiándose por hoy, por mañana, por pasado, por el miércoles, por el jueves, por el año que viene, por dentro de 20 años. No, hermano, cada día trae su propio mal. Disfrute cada día, no sea irresponsable, trabaje para asegurar algunas cuestiones, pero no sea un afán lo que lo mueva, no sea la angustia del día de mañana, la incertidumbre del día de mañana lo que lo mueva. Debemos confiar en Dios, Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Cada día Él da la provisión necesaria. Y si Él tiene cuidado de las aves del campo y de los lirios, que hoy es y mañana no es, mucho más cuidado tiene de nosotros. Dice la palabra que ni un cabello nuestro caerá sin que Él no lo sepa. Entonces vamos a aprender a confiar en Dios. Vamos a retroceder un poco en la lectura. Vámonos a Romanos 4, 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y yo quiero hacer un reto en este día a los guerreros. La vigilia de hoy la llamamos despertando a los guerreros. Y no es despertándolo de irlo a que salgan de la cama, no, es despertándolo de algunas actitudes que hacen ver que tal vez no estamos adecuadamente en el momento, en el sitio, en el espacio de lo que está ocurriendo en este momento, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. Hermano, es una señal evidente de la proximidad de la venida del Señor. Entonces debemos estar activos en esto, debemos estar despiertos, debemos estar pendientes. Que la venida del Señor nos encuentre como las vírgenes prudentes, velando y con aceite en nuestro candelero. Y el aceite representa la unción, la llenura, la guía del Espíritu Santo. Que el Señor nos encuentre así.
Entonces yo quiero hacer un reto a los guerreros, a esos que están despiertos en este momento histórico que nos ha tocado vivir, momentos emocionantes, momentos de gozo, momentos que muchos en la Biblia, que son nuestros héroes de fe, ansiaron vivirlo, pero nos tocó a nosotros, hermanos. Es nuestra bendición, es nuestro momento. Disfrutemos de este tiempo. Y basándonos en Romanos 4:17, parte final, Romanos 4:17, donde dice, hablando de Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hermano, yo sé que hay carencias. Yo no soy millonario. Yo también tengo algunas necesidades no satisfechas. Pero basado en esto, todo eso que puede ser una angustia, o no digamos con una angustia, una preocupación, una justa necesidad para usted o para su familia, todo eso que tal vez trata de por momentos robarle la paz, hermano, comience a llamarlo como si fuese. Lo que no es, usted póngale el nombre que Dios le daría en fe. Ejemplo no. Reitero lo que yo creo. A comienzos de año, en la celebración de las primicias, después que cada uno con esfuerzo dio su primicia, porque de eso se trata la primicia, es algo exquisito, algo apartado, algo de primer orden y de primer peso, hicimos un llamado a que los que quisieran voluntariamente dar una ofrenda especial que nos retara en fe y que provocáramos el favor de Dios. Y eso tenía un nombre, esa ofrenda voluntaria que dimos. No sé cuántos lo recuerdan, pero yo estoy claro. Y era por la restauración de la economía venezolana. Eso fue finalizando enero. Ahorita sería jalarse de los cabellos, tal vez pensar en restauración de economía, cuando las grandes economías mundiales están sucumbiendo ante una molécula microscópica que tiene el mundo paralizado. Pues sí, hermano, vamos a llamar las cosas que no son, como si fuesen. Vamos a llamar el momento de la restauración económica de Venezuela, de la restauración de la economía venezolana. Ese es el ejemplo que yo le estoy dando. ¿Cómo vemos la economía? Cerrada. Un dólar paralelo fantasma subiendo. Los propietarios de negocios tratando de especular cada vez más y más. Esto es contrario a lo que yo estoy diciendo. Sí, hermano, pero es que así funciona Dios. El que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Yo le quiero creer a Dios como un niñito. Es mi gozo, es mi momento. Yo quiero disfrutarlo. Y los invito a ustedes a que también lo hagan. Esa angustia, ese problema, esa dificultad que usted tiene, ese imposible que usted ve, póngale nombre de posible y vamos a anotarlo ahora en el WhatsApp. Lo vamos a anotar. Por ejemplo, en el caso mío yo voy a colocar, estamos en el mejor año de la economía venezolana, donde se restaurará y veremos la mano y la provisión de Dios como nunca antes. Yo lo voy a colocar. Usted también haga lo mismo. Si el problema suyo es una casa, estoy en el año de Dios abrir puertas, voy a conseguir la casa. O sea, eso, comience a darle nombre. Claro, esto es algo egoísta si se quiere, una casa es algo muy personalista. Pensemos en grande, hermano, pensemos más allá. Adopten naciones, por ejemplo. No me adopten a Estados Unidos, ese es mío. Yo adopto a Estados Unidos para orar. Pero agarren otras naciones, adopten Italia, adopten España, adopten Brasil, y yo proclamo que en Ecuador, Guayaquil, donde hubo tanta mortandad, vendrá eso me refiero. Vamos a llamar las cosas que no son como si fuesen y a pedirle a Dios y a no darle tregua a Dios y a no descansar y seguir orando hasta que veamos eso hecho palpable en nuestro tiempo. A los que me entendieron, vamos a movilizarnos ahora al WhatsApp y vamos a comenzar a llamar las cosas que no son como si fuese en fe, hermano. Vamos a creerle a Dios. Dios me lo bendiga y sigamos, hermano, en la brecha. Gloria a Dios. Bueno, hemos hablado la palabra de Dios, consejos, recomendaciones que nos motivan a la fe. Me gozaba leyendo esas proclamas que cada uno de ustedes, en el nivel de entendimiento y de fe que ha recibido de parte del Señor, podía compartir con nosotros. Retornando la primera lectura en Segunda de Crónicas, capítulo 20, del versículo 18 en adelante, quiero finalizar con esto.
dice de la manera siguiente, segunda de Crónicas 20, del 18 en adelante, unos pocos versos que vamos a leer. Dice la palabra de Dios así. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coá y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y el 20 dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada, y que dijese, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Gloria al Señor. Me gustó mucho este pasaje. Las dos recomendaciones que hace el líder del momento, el rey Josafat. Él dice, en el 20 parte final, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Nuestra protección, nuestra seguridad, nuestra estabilidad física, económica, emocional, en fin, todo lo que representa nuestra vida material y también espiritual, depende netamente de nuestro Dios. Si nosotros creemos en nuestro Dios, en Jehová nuestro Dios, ¿y qué significa creer en Jehová nuestro Dios? Creer no significa que yo creo que me mojo si llueve, no. Creer en Dios, en Jehová nuestro Dios, significa creer en su palabra, creer en la esencia de lo que Él declara que Él es, que Él hace y que quiere hacer por nosotros. Es aferrarnos en fe a sus preceptos, a sus mandamientos, pero también a sus bendiciones y a sus promesas. Entonces, si nosotros nos aferramos a Dios en fe, si nosotros creemos en Dios, estaremos seguros. Todo estará seguro porque será guiado de la mano de Dios. Entonces, esa es la primera premisa que da Josafat. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Y cuántos quieren estar seguros? Yo sé que todos. Por eso lo mejor que podemos hacer nosotros es creer en Dios en primer plano. Y segundo, enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, a creer en Dios. En la siguiente generación, así como las cosas cuando van en el tiempo desarrollándose, como la tecnología, que cada vez que viene un nuevo teléfono viene con mayores virtudes, con mayores privilegios, con mayores desempeños, pues así la siguiente generación de creyentes debe venir más potenciados en el Señor. Y entonces nosotros aseguramos así una siguiente generación que creen en Dios y que estarán mucho más seguros que nosotros. Gloria al Señor. Yo lo creo, hermano. Entonces, la primera premisa que da Josafat es, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Pero a veces, hermano, seguro no es suficiente. A veces necesitamos prosperar. ¿Y qué significa prosperar? Prosperar significa desarrollar. Prosperar significa alcanzar todo el potencial. Yo puedo estar seguro, pero no alcanzar todo el potencial. Yo puedo estar confiado en Dios, pero no lograr hacer el desempeño de lo que Dios tiene planeado para mí. Porque me falta un toquecito, me falta un complemento. Y Josafat lo supo decir de la siguiente manera. Después que dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Ahora bien, esto yo hago una alerta a la iglesia del Señor en este momento. Esto de creer en sus profetas hay que pesarlo en la justa medida de la palabra de Dios. Creer a sus profetas no necesariamente es andar buscando algún vidente que me diga qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer pasado, para dónde voy a agarrar, porque eso más bien, hermano, eso es como espíritu de adivinación, eso es como otra cosa que no es lo que me dice la palabra. Creer a sus profetas para estar seguro es que los profetas de Dios son los que proclaman su palabra. Y la primera y más grande profecía es la palabra de Dios, la Biblia. Pues entonces, creer a sus profetas es creerle al que me orienta en la palabra de Dios, al que me enseña en la palabra de Dios, al que me nutre, al que me da ese pan diario necesario. Cuando recibo la palabra de Dios, cuando recibo el mensaje de Dios, cuando recibo la revelación que Dios le ha dado a alguien en un momento especial, porque somos un cuerpo
Y un cuerpo está unido, está consolidado en las coyunturas y todos los miembros se nutren unos a otros. Pues yo de tiempo en tiempo necesito ser nutrido. Y entonces Dios le da una revelación fresca a alguien. Vamos a llamarlo un profeta de Dios, que es un hombre o una mujer que tiene una palabra con una revelación fresca y me la da. Y pues yo aceptando esa palabra, creyéndola y complementándola con mi fe, pues yo entonces soy prosperado, crezco, voy al siguiente nivel, me desplazo en el siguiente paso de crecimiento en mi vida ministerial, en mi vida de hogar, en mi vida, como sea el ámbito en que me esté desarrollando. Entonces Josafat decía, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en su profeta y seréis prosperados. ¿Y en qué contexto se dice esto? Esto se dice en este contexto. Se estaba preparando un ejército minoritario, un ejército muy mal armado, un ejército muy mal preparado en todos los sentidos contra una gran multitud bélica de una alianza de ejércitos que venían a tratar de exterminar a la nación de Israel, a Judá en este caso. Venían 3 ejércitos aliados contra Judá, muy bien armados, muy bien apertrechados, que habían hecho trampas, que habían hecho varios aldices para tratar de aplastar al pobre, al pequeño ejército de Israel, de Judá en este caso. Pero ellos saliendo en este contexto, Josafat se levanta y dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Pero no es suficiente seguro, quieren ser prosperados. Quiere que esta empresa que se llama ir a la batalla podamos prosperar, podamos ganar, podamos traer ganancia, podamos traer botín de guerra. Creed en su profeta y seréis prosperados. Y un momento atrás se había levantado Jaciel, si no recuerdo mal el nombre, y había dicho que Dios tenía una palabra de revelación para ese momento. Y era que ellos no iban a tener que luchar, que Dios iba a meter las manos por ellos y iba a desarrollar un acto maravilloso como efectivamente se dio. Entonces ellos salen y no tienen necesidad de pelear en esta ocasión, sino que Dios les da una gran y terrible victoria y se llevan un tremendo botín de guerra que luego celebran llevando ofrenda al templo, haciendo alabanza, adoración. Es precioso el pasaje, les invito a que lo terminen de leer en sus casas. Pero entonces, guerreros de oración, atalayas del Señor, centinelas de este siglo XXI, mi llamado de atención es a esto, o mi recomendación que quiero compartir con ustedes. Creemos en un Dios que llama las cosas, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. O sea que no hay imposible para él. Ese es nuestro Dios, ese es mi Dios. Y es la fe que compartimos. Tenemos esta fe común, queremos un Dios sobrenatural, todopoderoso, que puede hacer lo imposible. Da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y tenemos una palabra de consejo de un rey, de un líder, en un momento especial en la vida de Israel, que decía, creed en Dios, en Jehová nuestro Dios y estaremos seguros. Pero si queremos ser prosperados, debemos atender a los consejos de los profetas. Y yo como siervo del Señor, y yo como profeta de Jehová de los ejércitos, le digo a los creyentes en Venezuela, Venezuela es una tierra hermosa y estamos en un momento de la historia del planeta, de la historia universal, donde van a pasar acontecimientos emocionantes, donde usted y yo, aferrados en fe al Señor, declarando las cosas que no son como si fuesen, nos vamos a convertir, hermano, en un punto especial donde se van a fraguar estrategias de alcance global para el gran último avivamiento y para alcanzar a las naciones. Por eso mi consejo es que no desmayemos en fe, que no veamos lo que el ojo natural nos da, nos lleva la información al cerebro, sino que veamos en fe, que aprendamos a estar confiados en Dios, a recibir gozo de Dios, a recibir paz de Dios, a recibir tranquilidad, pero también a ser prosperados creyendo sus consejos. El consejo que da a través de sus siervos los profetas que escribieron la palabra de Dios y aún hoy nos dan la interpretación. Vamos a hacer una oración para finalizar, hermanos, ya. Creo que hemos alcanzado los objetivos. Los que están en su turno de oración pueden seguir. Los bendecimos en el nombre del Señor. Pero vamos a orar. Padre, en este momento te damos gracias por tu amor, por tu provisión. Te damos gracias por este momento especial que hemos podido compartir, Señor, aunque en la distancia, cercanos también con la tecnología. Te doy gracias, Señor, por las ondas hercianas a través de la cual, Padre, pueden salir las señales de los audios, de los videos, de los textos. Podemos compartir, Señor, y podemos ser de un mismo sentir, unánime, todos juntos. Te doy adoración, te doy alabanza. Te doy gracias por este momento que me has podido permitir compartir con mis hermanos estas inquietudes, Señor, esta revelación, Señor, que tú has dado, Padre, este mandato, Señor, que tú has puesto
en mis labios, Padre, para compartirlo con ellos, a estar confiado, Señor, a no permitir que las circunstancias y lo que las cosas naturales nos dicen, Señor, que puedan menguar nuestra fe, puedan hacernos retroceder, sino que cobramos ánimo, Señor, que podamos entender, que comprenderte a ti, Señor, que confiar en ti es más allá, Señor, de cualquier lógica, de cualquier entendimiento. Que debemos ser como los niños que en su inocencia creen todo lo que le dice el Padre. Así debemos confiar en tus promesas, en tus palabras, Señor. Que debemos ser como tú, Señor, que llamas las cosas que no son como si fuese en fe, y a no descansar, Señor, ni darte tregua hasta que tú cumplas, Señor, todas tus promesas. Te bendecimos y te honramos, Señor. Y si el tiempo, Padre, para ver el cumplimiento de tus promesas, no logramos alcanzarlo, Señor, por nuestra vida limitada, igual te damos gracias porque sabemos que tú lo realizarás. Te bendecimos. Señor, bendigo a todos los que han destinado esta noche para hacer, Señor, un culto agradable delante de ti, para sacrificar el sueño, Señor, pero para buscar la comunión en el Espíritu Santo, para buscar, Señor, para buscarte a ti en lo secreto, Padre, para que tú recompenses en público. Yo te pido que tú los bendigas, que tú multipliques sus fuerzas, sus finanzas, Señor, que tú los ayudes cada día a seguir adelante, que alejes toda pestilencia de ellos, Padre, y que envíes toda provisión necesaria para hoy, para mañana y para cada día que le tengas acá en la tierra. Te bendecimos, te honramos, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Les bendigo, hermano, en el nombre del Señor, y espero que estas transmisiones en vivo puedan ser más cotidianas. Iremos mejorando y trataremos de darle cierta participación a ustedes también. Dios les guarde grandemente.